Estamos en el 98.7 y seguimos escuchando a Edmundo Rivero hoy a 110 años de su nacimiento. Es el momento de recibir al doctor Julio Trochansky, expresidente del Sindicato Médico, cirujano de profesión y además delegado del Club Peñarol. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola Julio, buen día, bienvenido. Buen día, Alejandro. Un gusto estar contigo, como siempre. Bien, gracias por atendernos. Bueno, naturalmente, yo comentaba más temprano, porque de hecho recibí la invitación, no para participar, aunque si hubiese querido lo hubiese podido hacer, sintonizando el canal YouTube. Para que la estoy buscando, justamente la invitación en la que me hacen partícipe. Sí, del colectivo Más Igualdad, que se llamaba El manejo de la pandemia, crónica de un fracaso humanitario. Algo Sí, por ahí va. exactamente. ¿Sabés qué? Vos tenés ahí un retorno, me parece, ¿no? De radio o algo así, porque veo que hay como un eco, ¿no? Ay, no, yo no. Déjame ver si tengo conectado alguna cosa con audio. Déjame ver. Pará. Veo que hay como una repetición ahí, me parece. A veces alguna aplicación que queda Sí, es verdad. prendida. Bueno, en todo A ver, caso, ahí. los compañeros sabrán decirme. Me parece que ahora estamos bien. Sí, la gestión política de la pandemia, crónica de un fracaso humanitario, organizado por el colectivo Más Igualdad. Esto ocurrió el domingo a las 7:30 de la tarde y vía Zoom, a través de YouTube, el colectivo conversó con los doctores Alejandro Cuesta, Daniela Paciel, Daniel Borbonet y Julio Trochansky. Y allí hiciste alguna serie de consideraciones que causaron por diversas razones y en diversas personas y áreas lo que podríamos llamar, no sé, una polémica. Me gustaría, para no dejar afuera a nadie, Trochansky, que volvamos a escuchar esos comentarios que hiciste. ¿Te parece? ¿Cómo no? Bueno, vamos a escucharlos, por favor. Clara y hacer responsable al gobierno de las muertes, porque son muertes evitables. Tenemos que dar una respuesta clara para decir que estamos comprometiendo el futuro del país. Y como dijeron algunos, y bueno, y quizás es parte de lo que pueda suceder, tenemos que poner al Uruguay en los ámbitos internacionales de condena a lo que este gobierno está haciendo. Porque si hay algo que a este gobierno le duele, es que se exponga su situación en foros, en ámbitos y en cortes internacionales. Así que creo que por ahí va la cosa, la de responder, la de actuar y la de generar una respuesta consolidada tanto desde el punto de vista político como científico. Y no seguir cayendo en una trampa de que la politización, el accionar político es una cuestión que determina consecuencias. No, la respuesta política es la única que nos puede salvar de lo que estamos viviendo y sobre todo lo que vamos a vivir con secuelados, con niños que han perdido la interrelación social durante largo tiempo, fuera del proceso educativo y que va a tener una muy difícil reinserción que este gobierno deberá hacerse responsable y nosotros, los que no estamos de acuerdo con este gobierno, deberemos hacerlo responsable de esto que está pasando. Acá, durante mucho tiempo, se cayó en la trampa de conceptos como el patriotismo, de que si no nos encolumnamos todos atrás del gobierno éramos antipatriotas. Caímos en la trampa, una trampa claramente ideologizada y una práctica habitual de la derecha de no politizar el tema. Bien. Hasta ahí me parece que eran las partes más sustanciales. ¿Estás de acuerdo que de alguna manera puede ser esto parte sustancial? Digo por si querés agregar algo al concepto para que en todo caso charlemos en el marco de las preguntas. Mirá, Alejandro, acá hay 2 o 3 aspectos
Ahora mismo me encuentro haciendo ejercicio de mi profesión, como lo hago todos los días. Ujú. ¿Y a qué voy con esto? Que nosotros, como médicos, tenemos un mandato ético y un mandato profesional y asistencial en la cual está incluida el evitar muertes que pueden ser prevenibles. Y desde mi condición de médico, desde mi condición de profesional que además vive diariamente lo que es la pandemia actual, como el resto de los recursos humanos, y que está en contacto directo con quienes sufren y con quienes pasan por estas situaciones complejas que representa la pandemia, representa el morir solo, sin sus familiares, o estar durante un tiempo internado sin contacto con sus familiares, pero sobre todo en lo que tiene que ver con las muertes, hacía un planteo de si hay muertes evitables, si hay una recomendación desde el punto de vista científico y desde el punto de vista médico sobre las medidas que se tienen que tomar, porque hay una comprobación que hay una relación directa entre movilidad, aumento de la movilidad, aumento de los casos y por lo tanto fallecimientos. Bueno, como médicos debíamos hacer, o como participante activo, militante de organizaciones sociales, debíamos hacer responsables de esas muertes, y hacer responsables quiere decir que a quien conduce las políticas sanitarias y que se han hecho responsables de confirmar esas políticas sanitarias que hoy tenemos, bueno, se los debía hacer responsable de lo que hoy está sucediendo. Y que esa responsabilidad, frente a una pregunta que surgió en esta charla de más de 2 horas y que tuvo una participación de más de 450 personas, frente a una pregunta explícita de uno de los participantes sobre si había algo más para hacer, si había algo más para hacer internacional, bueno, desde hace un tiempo se viene manejando esa posibilidad de realizar una denuncia o una exposición de nuestra situación ante organismos internacionales que, bueno, hagan también, desde una mirada capaz más objetiva, salida de nuestra realidad, un llamamiento a un cambio de las políticas, a rever una política que se ha mantenido demasiado estricta, demasiado secuente, pero sobre todo que hoy nos encuentra en la peor etapa de la pandemia con los números que tenemos. A mí me parece que tengo la impresión, Julio, y vos corregime si tu impresión no coincide, que más allá de esa posible acción, bueno, elevemos ante instancias internacionales de carácter superior, formas de denuncia, me parece que hay un primero y principal paso que a mí me gustaría que al público, desde tu perspectiva, le quedara meridianamente claro. Tú entendés, y la pregunta es, tú, la comunidad científica, el cuerpo médico, entienden que este espantoso mal momento, muy mal momento, hace rato, ¿no?, que el Uruguay está viviendo a propósito del combate a la pandemia y que provoca un altísimo número de muertes. Esas muertes fueron muertes evitables. Muertes evitables, muertes prevenibles es un concepto que en el ambiente médico profesional se maneja habitualmente, salvando las distancias, porque obviamente no quiero hacer una relación directa ni minimizar justamente lo que hoy está pasando, pero cuando hay, por ejemplo, una política de seguridad vial, se está previniendo muertes que se producen en los siniestros de tránsito y se evitan que sucedan. Cuando se hacen políticas como las que se han realizado para disminuir la cantidad de exceso de grasa en los distintos alimentos, se está previniendo muertes que suceden como producto de causas cardiovasculares. Cuando se promueve políticas de detección precoz de los cánceres, se están previniendo muertes por lo que son, tomando estas 3 cosas, las principales causas de muerte en la sociedad uruguaya, a la que hoy se le agrega la primer causa de muerte que estamos teniendo, que es la derivada de la infección por SARS-CoV-2 o COVID-19. Entonces,
no hay que tomarlo como una afrenta, no hay que tomarlo como algo que se está generando, que se quiere tirar, porque eso es quizás lo que algunos pueden ver, no se quiere tirar los muertos al gobierno. Se quiere, acá hay un llamado, porque eso es la profesión médica, un llamado a la vida, un llamado a proteger uno de los derechos humanos, que es la vida. Y entonces, si existe, porque no lo, ahí va, cuando vos preguntás, no lo digo yo, o sea, yo lo apoyo, pero si acá ha habido una advertencia en el mes de diciembre, una recomendación en el mes de febrero y una reafirmación de esos conceptos en este último tiempo, sobre que hay una relación directa, por eso hablamos de prevenible, hay una relación directa demostrado en los números entre movilidad y aumento de casos, y esos aumentos de casos llevan a muertes. También es de suponer, y es el planteo desde el punto de vista científico y profesional, que ir a una reducción de la morbilidad, al menos por un periodo concreto, se manejan 3 semanas, lleva de por sí una disminución de los contagios, una disminución de la circulación viral y por lo tanto una disminución de las muertes que terminarían entonces siendo muertes evitables. Pero además tenemos el ejemplo del comienzo de la pandemia. En el comienzo de la pandemia, cuando hay que recordar que hacíamos 300 test nada más en el Uruguay, pero teníamos porcentaje de positividad similar, la gente tomó la responsabilidad de disminuir notablemente la movilidad, los números de fallecidos, y durante todo un tiempo prolongado, fueron extremadamente menores que los que tenemos ahora. Entonces, esa relación directa entre movilidad, contagios y muertes es lo que a nosotros, desde el punto de vista científico y médico, nos permite decir que hay muertes que serían evitables de tomar las medidas que se están recomendando. Bien, pero entonces... A mí sí, yo te lo afirmo. Te lo afirmo que hay muertes, hay muchas de las muertes que hoy se están produciendo, que son y que de no tomarse las medidas serán evitables. Serían evitables. Esas muertes pudieron haber sido evitadas si el gobierno hubiese tomado decisiones a propósito de la movilidad. Exacto, pero eso lo demuestra los números, o sea, la relación, como te decía, la relación directa que hay entre una cosa y la otra. La relación directa que hay entre movilidad y número de contagios. Y yo creo que no solo es un tema de responsabilidad a la que se le agrega que ese aumento de la movilidad está plasmada en las decisiones que el gobierno ha tomado y en los mensajes que está dando. Porque el gobierno, mientras los números aumentan o se mantienen altos, ¿sí? Hay que recordar que la idea del grupo asesor científico honorario era la de reducir el número de casos nuevamente a 200 en el mes de febrero, y luego se repitió este objetivo durante los siguientes meses. Hay que tomar en cuenta que no solo tenemos una movilidad aumentada y un número elevado, sino que también tenemos un mensaje desde el gobierno de que tenemos que abrir cada día más, tenemos que aumentar la movilidad, hacemos pruebas piloto en espectáculos con 120 personas, realizando test de antígenos a personas asintomáticas, sabiendo que los test de antígenos tienen, muchos de ellos, a pesar de que los individuos sean positivos, da negativo porque hay muchos falsos, lo que se dice falsos negativos, es decir, que un paciente puede ser positivo, portar el virus, pero sin embargo en un test de antígeno da negativo y por lo tanto pudo haber dentro de esas 120 personas que estuvieran contagiadas y que pudieran expandir esa circulación viral. Y hay un gobierno que nos está poniendo llegar a septiembre con una vacunación en porcentajes determinados, pero que también ha sido advertido por el mundo científico que vacunar en momentos de alta circulación viral predispone a la aparición de nuevas cepas y nuevas cepas que pueden ser resistentes a la vacuna que se están dando. Por lo tanto, siguen habiendo hechos que son
también motivo de decir que hay muertes evitables. ¿Por qué es necesario, aún en ese planteo, por qué sería necesario elevarlo a instancias superiores internacionales, denunciarlo en esos ámbitos? Y bueno, porque cuando, esto que se plantea y que se está hablando, que se plantea y se está hablando, no, hay ejemplos diversos, ¿no? Se ha hecho en Paraguay, se está haciendo en Paraguay, se ha hecho en Brasil, y tiene el efecto, o intenta tener el efecto, de generar cambios en las políticas sanitarias del país o en las conductas de quienes conducen esos países a partir de las recomendaciones o exposición en ámbitos internacionales que obviamente los países toman en cuenta, porque son consideraciones que ponen al país en una situación que ningún país debería estar, que es la de no estar protegiendo la vida. Por eso se ha hablado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha hablado de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, se ha hablado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, o incluso se ha manejado la posibilidad de realizar recursos de amparo. Entonces, ¿qué son? Son situaciones que deben o que intentan hacer generar un cambio en la política sanitaria. Si este es el momento, si realmente se va a hacer efectivo, bueno, son cosas que se están hablando. Surgió esa aseveración que yo hice en esa reunión porque hubo una pregunta directamente relacionada con eso. Veremos, hay muchos que individualmente estamos tratando de entablar acuerdos y conversaciones con diversas organizaciones para ver si es viable y si la denuncia, por los tiempos en los cuales eso tiene, realmente puede o no tener un efecto o el efecto que se busca. Hoy posteaste una noticia que se publicó en M24 bajo el título Gobierno paraguayo enfrenta causa penal por negligencias ante la pandemia. ¿En esa dirección sería esto que vos manejaste? Y bueno, cuando nosotros como médicos hacemos ejercicio de nuestra profesión, a veces se habla de malpraxis, por ejemplo, cuando incurrimos por ejemplo, en imprudencia o en negligencia en nuestro accionar. Y eso determina que podamos tener que enfrentar consecuencias a nivel judicial. Del mismo modo, hay situaciones que desde el punto de vista político y desde el punto de vista de las políticas sanitarias pueden estar incurriendo también en una negligencia yo quiero centrar en este aspecto, en no proteger uno de los derechos que tenemos, uno de los derechos que están plasmados en la Constitución, que es el derecho a la vida. El derecho a la vida se debe proteger con políticas sanitarias que lo hagan. Volviendo a los ejemplos anteriores, no estaríamos protegiendo a la vida si no tuviéramos leyes de seguridad vial o tendientes a proteger la prevención de otro tipo de enfermedades. Mal haría el Estado si no tuviera ese tipo de políticas. Bueno, cuando hoy hay una política que desde el punto de vista de la comunidad científica tiene unanimidad, yo creo que el gobierno tiene que hacer una reflexión, tiene que reflexionar, tiene que generar una apertura que permita encontrar un camino diferente, porque hoy vivimos situaciones diferentes a las que vivíamos antes, y frente a una situación diferente de agravamiento de la circulación viral y de la situación de la pandemia, hemos tomado direcciones totalmente contrarias a las que están recomendadas. Y por eso se habla de hacer planteos que busquen, desde el punto de vista legal, esto obviamente es materia de los abogados y que saben mucho más que yo, buscar mecanismos que alerten sobre lo que pasa en nuestro país y que intenten cambiar las políticas sanitarias. Déjame insistir sobre un concepto que manejaste. La comunidad científica, la comunidad médica, sobre este tema, me refiero a bajar la movilidad, contribuiría fuertemente a reducir el aumento de positividad de COVID-19, bajar la movilidad. ¿Es una opinión
unánime entonces? Bueno, yo podría decir que todos los documentos van en ese sentido, las últimas expresiones, o sea, cuando se habla blindar abril, cuando se habla de bajar la térmica, ¿qué es lo que se busca? Cuando se habla, el sindicato médico hace el planteo de una reducción drástica de la movilidad por 3 semanas para disminuir la circulación viral. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, como también lo dijo el coordinador del GACH, que de no mediar este tipo de conductas, la situación puede ser extremadamente peor. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de extremadamente peor? O sea, porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre. ¿Qué puede ser en una pandemia que la situación esté extremadamente peor? Y bueno, que haya más contagios, que haya más fallecidos. Y una cosa que yo insisto siempre y de la cual se habla poco y que lo veremos en los próximos años, las secuelas y los miles de secuelados que quedarán producto de esta pandemia y que pueden determinar invalidez de las personas, también una consecuencia desde el punto de vista económico, tanto que se habla hoy, y consecuencias económicas que ya estamos viendo, porque yo digo, haber tenido, tener hoy, por ejemplo, 36.000 uruguayos con enfermedad activa, con sus familias en cuarentena, ¿no tiene una repercusión económica? Que hayan fallecido 4.600, y si esto se mantiene durante los próximos meses, llegar a 9.000, 10.000 uruguayos que fallezcan, que muchos de ellos son jefes o jefas de hogar, ¿no tiene una repercusión económica? ¿No afecta a la economía? Entonces, cuando se trata de generar esa dualidad o esa situación de incompatibilidad entre preservar las cuestiones sanitarias y preservar la economía, realmente es muy llamativo. Y te agrego esto y ya te dejo, obviamente. Uruguay, dentro de aproximadamente 190 países, ocupa el lugar 184, 185 en cuanto a inversión de dinero para paliar los efectos de la pandemia. Es decir, que lo que han hecho todos los países, la gran mayoría, unos más o unos menos, pero ya te digo, 184 países por arriba de nuestro país, es que han invertido dinero para procesar los efectos de la pandemia, para procesar periodos de confinamiento corto, para ayudar a las personas a que respeten muchas de las medidas que se recomiendan en cuanto a distanciamiento físico, disminuir la movilidad, etc. Sobre todo estos asuntos, además, yo he advertido que ya desde hace un tiempo, cada vez que se cita a la comunidad científica, a la comunidad médica, en el sentido de que un día sí y otro también reclaman que es indispensable bajar la movilidad, advierto que hay ante ese comentario dos respuestas sobre las cuales a su vez me gustaría escuchar tu propia respuesta. Una, los que dicen eso se olvidan de que, incluso lo dijo el presidente a pocos días atrás, se olvidan de que no podemos decirle al que se va a ganar el mango, vos quédate en tu casa y morite de hambre. Pero además, se olvidan de reconocer la eficiente campaña que el gobierno viene llevando adelante a propósito de la vacunación. Y se olvidan también de incluir como responsable de todo esto lo que ocurre a los propios ciudadanos, que no deberíamos esperar que el gobierno nos ponga, esto se usa muy seguido, un policía en la puerta de nuestra casa para que nos comportemos responsablemente en cuanto al uso del tapabocas, al distanciamiento, a la higiene, etcétera. Algo así como, ustedes quieren que papá Estado resuelva mientras los ciudadanos nos comportamos mal. Se insiste mucho en que la verdadera raíz de este problema está en la mala conducta de los ciudadanos. Ese es uno. Y la otra, a mí me pasa muy habitualmente, en otros sitios incluso, cuando cito el argumento médico, cuando cito el argumento científico, que implícita o explícitamente, ahora cada vez más incluso, se sugiere que ese argumento científico y médico en realidad está invadido, precedido
por una intención, por un sesgo de carácter político. Y acá me quiero apoyar en una frase que dijiste en ese audio. No, nosotros que no estamos de acuerdo con el gobierno. Entonces alguien podría decir, pica, está diciendo lo que está diciendo porque es un hombre que no está de acuerdo con el gobierno, que es del sindicato médico, que es del Frente Amplio, que es de izquierda, traca, 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 traca. Bueno, son varias preguntas. Empiezo por la última. Si hay algo que no se puede, ahí voy a contestar una parte personal y después algo general. Si hay algo que no pueden endosarme, es que no he tenido posiciones críticas hacia actuaciones de los gobiernos frente amplistas. En mi condición de presidente del sindicato médico, tuve expresiones y exposiciones vinculadas a los temas sanitarios, a los temas de políticas de salud, vuelvo a decir, a la protección de los ciudadanos para la vida de ellos y para el tratamiento de las enfermedades. Pero aún en el contexto de que se quiera poner en términos políticos, las exposiciones políticas que pueden llegar a contradecir el relato oficial que se intenta poner como relato único, no hacen más que contribuir, entiendo yo, a la discusión sobre la situación que se está dando y las diversas visiones que se pueden presentar sobre la conducción de la situación actual. Porque esta misma situación de entender o seguir los consejos de la comunidad científica fue muy promocionado o muy levantado desde el punto de vista gubernamental como un hecho que sustentaba las políticas que estaban realizando hasta que en un momento determinado hubo una divergencia de opiniones. Entonces, si quieren criticarme a mí, no hay problema. Pueden hacerlo y pueden tratar de desviar la atención hacia una intencionalidad política. Ahora, no lo pueden hacer con la comunidad científica, que la gran mayoría de ellos se ha mantenido por fuera de esas discusiones políticas y han sustentado sus opiniones básicamente en los aspectos científicos y en el análisis de la realidad. Yo creo que la presencia del Estado es necesaria y la tenemos todos. Si no, viviríamos en un estado de anarquía en el cual cada uno podría hacer lo que quiere. No entiendo a aquellos que dicen que hay que vigilar la conducta ciudadana. Por supuesto que es maniquea la antinomia que se genera entre libertad y militarización. Nadie ha propuesto militarizar nada, nadie ha propuesto que no se pretenda tampoco generar las condiciones para que la movilidad esté disminuida, porque lo que tiene que hacer el Estado es estar presente. ¿Cómo? Como lo hizo en marzo. ¿Cómo lo hizo? Mandó a los funcionarios públicos a sus casas, generó casi una obligación moral de que aquellos que tuvieran trabajos privados y pudieran hacer teletrabajo lo hicieran, disminuyó el aforo en el transporte colectivo, generó y estableció tiempos de apertura horaria para diversos comercios que reducían la movilidad, sugirió y convenció a los grandes centros comerciales de que estuvieran cerrados durante mucho tiempo. Es decir, el Estado intervino para realizar o para generar una disminución de la movilidad de forma clara. Entonces, ¿cuál es la imposibilidad de hacerlo nuevamente? Por un periodo corto, por un periodo de 3 semanas. No creo en eso de que el Estado esté ausente de toda política sanitaria, como no creo que tampoco lo tenga que estar desde el punto de vista de el apoyo que debe tenerse desde el punto de vista socioeconómico a quienes hoy están sufriendo y pasando mal durante la pandemia.
Es maniquio también hablar del mozo, la propina, porque estamos en un país que tiene 100.000 pobres, nuevos pobres, que ha tenido una situación de reducción en el apoyo que se ha generado a la población más vulnerable, y por lo tanto creo que llevar a expresiones puntuales sobre algunos trabajadores, nosotros no estamos diciendo que no reciban el apoyo. Como te decía, Uruguay es uno de los países en el mundo que menos ha apoyado desde el punto de vista económico a su ciudadanía para pasar este proceso que estamos pasando. Tengo el Zoom me obliga, tengo solo 4 minutos. En ese contexto, yo, bien cortito, leí un tuit del senador Botana que, refiriéndote a vos, juega con tu apellido diciendo Truchansky. Ajá. Y leí en respuesta a ese tuit que había cierto sesgo antisemita. ¿Vos advertís algo de eso en ese comentario? Eso no lo escribí yo, o sea, el comentario... No dije que no, está bien, no vale la pena aclarar porque yo no lo siento así, yo lo que advierto, porque es un juego de palabras con el apellido, y entendería de otros ciudadanos que lo pudieran hacer. Ahora, en el caso de Botana, como en el caso de Da Silva, lo que hay es una conducta de 2 senadores de la República, senadores que se sientan en el Parlamento. Iba a ir ahora Da Silva, justamente. Bueno, está. Que se sientan en el Parlamento, que es la casa de la democracia, el lugar donde se debe preservar la libertad de expresión de los ciudadanos, que 2 senadores, uno, el senador Botana, utilice esos términos para referirse a un ciudadano que ha expresado una opinión divergente de la que él tiene, o en el caso del senador Da Silva, quien me amenazó directamente a través de las palabras mejor que no lo cruce, y que después lo repitió, además en un contexto de una entrevista que él estaba hablando de su posesión de armas y de que mejor que las tuviera guardadas porque era una persona impulsiva, en tono de broma lo decía, pero acto seguido habló hacia mi persona y dijo mejor que no me lo cruce. Es decir, un senador que insulta, que agrede, en un país... Si es una amenaza, tú podrías ir a un estrado judicial, y él dijo que si eso ocurre, él abandona sus fueros. Claro, el senador sabe muy bien que los fueros no le pertenecen a él, que quien puede retirar los fueros de un parlamentario es el Parlamento, y ya hemos tenido otras experiencias que al final del día esos senadores que patotean, bravuconean y que atentan contra la libertad de expresión, luego cuando tienen que hacer lo que tienen que hacer, finalmente se amparan en que sus grupos no votan su desafuero y no concurren a ningún lado a dar expresiones. Pero a mí me importa más la conducta, la expresión, lo totalitario de ir de forma agresiva, temeraria y amenazante contra alguien que en el acierto o en el error expresa una opinión diferente a la que tiene el gobierno. Truchansky, la dejamos por acá porque se me va el tiempo, te agradezco mucho y nos reencontramos más temprano que tarde. ¿Sí, Julio? Dale, muchas gracias, Alejandro. Estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino.